servidor Carlos Federico. Y como es de costumbre, tenemos la visita aquí de Víctor Corral y Nefta Noticias de lunes a viernes. Pues mire, nada más y nada menos. Pues salió el mentado libro El Rey del Cash, y quiero decirles que para mí es un fraude a despoblado. Creo que la señora no está diciendo ningún ilícito, simple y sencillamente es una percepción de ella de lo que sucedía en aquellos ayeres cuando se buscaba la presidencia y se tenía un proyecto político, no solo de Andrés Manuel, sino de diferentes entes políticos del PRD. Pero eso ahorita lo vamos a analizar. Bienvenido, Nefta y Víctor. Así es, pues intentaron desmoronar por completo a nuestro presidente, incluso con dimes y diretes y suposiciones de que me contó ella, me contó aquel, y pues bueno, es otra de las mentiras de las cuales más se está hablando en las redes sociales, muy parecidas al aquel personaje quien supuestamente se presenta en la zona de guerra, pero en realidad anda en un parque ahí de Kiev. También hablaremos de ahí del Lord Montajes, quien de verdad es una vergüenza, pero una vergüenza para México y para el periodismo. Ninguno de los dos se salva, ni Elena, ni Anabel Hernández, ni Carlos Loret de Mola, ni Dóriga, y bueno, la lista es larga. Me equivoco, Víctor, te saludo, un fuerte abrazo. Para nada, Nef, te saludo y saludo a Carlos, saludo a nuestras audiencias, agradeciéndoles que estén con nosotros. Muchas gracias. Pues Gabriel Cuadri amenaza con que va a lanzar su primer informe de diputado. ¿Qué irá a decir? Yo creo que las hojas que trae van a estar en blanco porque nadie sabe qué ha hecho. Bueno, pues vámonos riendo rápidamente y le tenemos más informes en un momento más. Pues resulta que Denise Dresser se atrevió, como lo va a hacer Ciro Gómez Leiva, como lo va a hacer López Dóriga, como lo va a hacer toda la jauría de la oposición. Loret de Mola no, porque anda en el lugar, en la zona cero, así les llaman muchas veces. Pero pues todos esos la van a entrevistar a la señora, que tristemente, ahorita le vamos a pasar parte del video para que vea y nos diga dónde está el ilícito de esa situación. De una vez, si quieren, le damos, o no sé si tengan algo que opinar de Elena Chávez, donde, pues yo diría Elena Chávez, Chévez, la cual pues nada más platica de cómo le fue cuando fue parte del movimiento ella, cuando fue esposa de César Yáñez, hace 7 años que ya terminaron su relación, en la cual dice ya está finiquitada, pero yo no la veo finiquitada, veo mucho rencor y aparte, pues creo que es una oportunista porque está sacando el libro de una percepción distorsionada, porque lo único que hacen es distorsionar. Mira, es algo parecido como cuando Pío López Obrador le dan 2 millones de pesos para la campaña electoral 2015 allá en Chiapas, para que rente templete, sonido y compre aguas y todo lo que se necesiten. Es la cooperacha que se hacía en cualquier partido en nacimiento. Claro. Es una cooperacha de un empresario que le entra y dice: yo coopero con el movimiento. No vemos ningún ilícito ahí. El único ilícito puede ser en el Instituto Nacional Electoral, que no haya informado de ese gasto de campaña. Pero, le platicaba a Víctor fuera de micrófonos, el INE no es tonto. Y las normas y reglas están estipuladas muy bien. Cuando se hacen actos de campaña, anda uno del INE pegado con el candidato, diputado, lo que quiera, y cuando ve el templete, él pone: templete cuesta tanto, el templete cuesta 50,000 pesos, las aguas contabiliza, fueron tantas, es tanto, el sonido cuesta 30,000 pesos, esto cuesta tanto, el traslado, se ve que hay traslado de esto, tanto, o sea, todo lo que ve que es un gasto, él lo anota. Así que no te le vas vivo al INE, no te le vas. Si pones un espectacular, un anuncio, el INE llega, checa, lo anota, y si tú no das informe al INE, ellos dicen: aquí te anotamos un espectacular que hemos en tal lado, y cuestan tanto. Entonces, eso lo distorsionan ellos y lo hacen ver como si Pío López Obrador se los hubiera echado a la bolsa. Y en el video dicen claramente: es para que lo gastes en los gastos de campaña, y le dicen en qué. Así que
eso se usa en todos los partidos. El ilícito se lo vamos a platicar ahorita, ¿eh? Adelante, Víctor, mientras pongo el video y Nefta. Soy un convencido de que Elena Chávez escribió el libro con el hígado, porque jamás ha perdonado a César Yáñez. De manera directa o indirecta quiere hacerle daño, pero quiere llevarse también a Andrés Manuel López Obrador. Yo creo que no es más que despecho, no es más que odio lo que la ha venido moviendo, pero claro, ha venido siendo cilindriada por la oposición, quien hasta seguramente le han prometido que va a tener un gran éxito como para llegar a ser un gran bestseller. Sin embargo, Andrés Manuel, conociendo de quién viene, porque trabajaron prácticamente juntos en el 2006, caminaron juntos en diversos momentos de la historia política y parece ser que esta señora lo que está haciendo es una recopilación de lo que se va acordando. En una entrevista que le hacen por ahí, le preguntan si lo vio, si fue, si estuvo presente, pues, como para poder asegurar que todo eso sucedió. Y pues pasó aceite, trastabilló, no supo qué decir. Lo único que dijo es, no, es que yo estoy lleno de todo lo que me acuerdo. Pero en realidad, pues yo también puedo hacer un libro así, Carlos, Nefta. Claro, es un rencor por completo y podríamos hablar que es un pleito casado incluso con Yáñez. Este hombre, esta persona escribiría este libro tomándoselo personal, haciendo las cosas para infringir daños los cuales, pues bueno, su relación es muy aparte de los avances de la Cuarta Transformación. Mucho de ello nos sorprende porque en redes sociales ya se divulgaba un video donde presuntamente lo que es Elena Chávez González, la autora de este libro que se llama El Rey del Cash, pues atacaría algún día, donde defendió pues con uñas y dientes seguramente la ambivalencia, su mural, supuestamente intentando hacer que extorsionando a la gente para recaudar fondos para este supuesto libro donde ella tenía la verdad. Se les cae igualito que guacamaya, no tiene ni siquiera pies ni cabeza el libro, puras suposiciones y puros, pues me contaron, me dijeron en el aire. Muchos de los escritores e incluso hasta el mismísimo Julio Astillero decía los fundamentos o cómo es que fundamenta esta persona a través de su libro. Es un insulto para los que escriben libros. No saben ni siquiera si ella sería realmente la autora y la escritora del libro. Digo, a lo mejor es la autora, pero la escritora podría haber sido un ghostwriting. Los ghostwriting son los fantasmas de la escritura, son los que contratan para que les escriban un libro y que se conviertan en los bestsellers. Por eso hay mucho que indagar y el mismísimo Julio Astillero lo mencionaba y lo comentaba. Este libro nada más lo leerían pura gente pensativa, por así decirlo, porque es claro y evidente que lo escribió una persona que ni siquiera sabe del tema, que simplemente recibió por dónde iba la línea, por dónde iba dirían el peso, el peso del libro, por así decirlo, porque tenía que ser atacar al presidente, que bueno, en lugar de derrumbar la Cuarta Transformación como pretendían y hacerse campaña a través de Dóriga, a través de Riva Palacios, a través de Ciro Gómez Leiva y entre otros, no da más que la pura exhibida de que son puras mentiras, de que son montajes y por donde le busquen nunca le van a encontrar nada al presidente porque es una persona hecha y derecha. Carlos, si me permite rápidamente nada más, ¿qué es lo que sucede cuando se divorcia? Ya no va a tener quien la mantenga. Entonces necesita buscar cómo hacer para tener algo de dinero. Y como está en boga, está de moda el tirarle a Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues ¿por qué no utilizarlo para sacar lo necesario o para buscar sacar recursos que le permitan seguir subsistiendo? Pero en buena medida detrás de todo esto está el coraje
está el que lo haya hecho con las entrañas, Carlos? Bueno, vamos a darle play y vamos a procurar ser breves en cada uno de los análisis porque son 3 videos. Ya está. ¿No? De acuerdo al salario que teníamos cada quien, ¿no? O sea, desde jefes de unidad, subdirectores, directores, o sea, de acuerdo a tu jerarquía, era el aporte voluntario gustoso que hacíamos, ¿no? Porque no te lo descontaban del sueldo. ¿Cómo crees, Denise? O sea, eso era dejar huella, ¿no? Entonces, tenía que ser, o sea, a ti te pagaban tu salario y después de que te pagaban tu salario, pues iban y decían, a ver, ahora sí te toca entregar tanto y tú tenías que darlo. ¿Y por qué nadie lo ha denunciado hasta ahora? ¿Por amor a Andrés Manuel López Obrador, por temor a Andrés Manuel López Obrador, por creer en la causa y pensar que el fin justifica los medios? Porque claramente sabían que lo que estaban haciendo era ilegal. Corrupción, ¿no? Sí. Así, o sea. Bueno, pues vamos a entrarle rápidamente al primer análisis de este video. Los aportes, los cuales se hacen en un movimiento. Que quede claro, deje quito esta imagen y luego ya seguimos compartiendo en un ratito más. Los aportes que se hacen a un movimiento. En ese momento no era de Andrés Manuel López Obrador, el movimiento era del PRD en aquella ocasión. Necesitaban perfilar al Andrés Manuel López Obrador como el futuro candidato a la República y se necesitaba dinero. Para poder andar en toda la República Mexicana, diputados, senadores, activistas sociales, de todo, necesitaba dinero. No estaban dispuestos a hacerle como el PRI, como el PAN, a desviar recursos de la Ciudad de México de manera ilícita para poderle inyectar a las campañas o aceptar dinero del crimen organizado, como sí lo hacen constantemente el PRI y el PAN. ¿Cómo se sufragan, cómo se pagan estos gastos? ¿Cómo? Pues con aportaciones voluntarias, con acuerdos que se hacen. ¿A quiénes eran a los que les pedían parte, 1/10 de su sueldo o menos, creo? A los de confianza, los que eran parte del movimiento, a los sindicalizados no, a los que eran parte del movimiento, pues todo cuesta en esta vida. Y mandar a un diputado a hacer cierto proselitismo electoral a un lado, pues cuesta. Y todo el INE lo apuntaba, así que no nos hagamos tontos. ¿Qué dicen ustedes al respecto? Yo tuve una participación política con un partido, Carlos, donde se veía exactamente lo mismo, porque en aquel entonces las reglas, las normas del INE, no había tribunal, si mal no recuerdo, pero el IFE en aquel entonces te permitía de alguna manera aportar voluntariamente si estabas de acuerdo con el partido político. Sin embargo, la única restricción que se tenía es que no pasara de un monto determinado. Así era como el PRI, el PAN, el PRD, todos los partidos políticos de entonces buscaban de alguna manera tener suficientes recursos que les permitieran llevar a cabo las acciones que correspondían para salir adelante. Eran muchos los gastos que se tenían, pero inclusive como empleados de confianza había quienes estaban dispuestos a aportar inclusive un poco más, o bien ver dentro de las instituciones donde estábamos nosotros siendo administrativos qué se podría coadyuvar, qué podría ayudar. Pero esto que está diciendo esta señora jamás estuvo fuera de la ley, ni creo que está un poquito equivocada, porque si ella no hubiera estado de acuerdo, pues seguramente no le hubieran dicho nada si no quería aportar, Carlos. Al igual, algo extraño que se encuentra en esta entrevista que escuchamos, ya veía las críticas en redes sociales. Y es cierto, muchos de los fragmentos han sido soltados en las redes sociales donde incluso ni siquiera están manipulados, están directitos porque no se necesita manipular nada. Al parecer, Elena Chávez ni siquiera conoce, y es, perdónenme, donde fundamento que alguien más se lo escribió, es porque en cada entrevista que le preguntan
¿por qué escribió esto? Responde algo muy distinto a lo que le preguntaron. Incluso muchos le dicen, no, pero usted dijo este párrafo, comentó esto, le hacen como, pues digo, al final ellos sí leyeron el libro. Por ejemplo, Denise Dresser al parecer sí leyó el libro, pero Elena Chávez ni siquiera sabe lo que dice el libro. Se contradice, se cuestiona, ni siquiera sabe, redunda en lo mismo. No saben lo que es su libro y eso nos hace saber que realmente está mintiendo en este supuesto libro donde quiere desenmascarar ¿a quién? ¿Al presidente? No, qué vergüenza. Solita se desenmascara ella solas y sus intentos por derrocar a nuestro presidente, que solo le hacen cosquillas. Escuchemos otro fragmento. ¿Qué pagó? ¿Qué actividades pagó? ¿Qué actividades pagó? No, sí, bueno. Sé que lo pagamos nosotros porque venía del descuento pues que se le hacía del erario. A los trabajadores, del erario, del gasto público, del presupuesto de los gobiernos municipales, estatales, el gobierno de entonces del Distrito Federal. Pero, ¿qué pagó? Dame algunos ejemplos específicos. Bueno, pues mira, ese financiamiento sirvió para pagar la oficina que tenían, la casona de San Luis Potosí, sirvió para la manutención del presidente y de su familia, pero principalmente sirvió para crear su movimiento, Denise, porque una campaña no se hace con 5 pesos, ¿verdad? Ni con 200 pesos, como dice él que siempre trae. Entonces ya estaba, le digo que la señora se contradice. Pues sí, una campaña no se hace nomás por obra del Espíritu Santo, se hace con dinero. Y obvio que la gente tiene que devengar un sueldo y obvio que pues se tiene que tener una casa de campaña. Y la señora Denise Dresser creo que se equivoca mucho en decir que se paga del erario público. No, cuando uno trabaja en el gobierno federal o en el gobierno estatal o municipal, uno se gana su dinero y pertenece a uno, y si uno comparte cierta parte con alguien, ya no es del erario, es mío. Ese dinero ya es de mi propiedad. Ya fue devengado, Carlos. Ya fue devengado. Entonces, no quiera confundir a la señora Denise Dresser, que era del erario público. No. Al yo trabajar, me lo gané con mi esfuerzo y trabajo, y a la hora que yo comparto ese dinero, ya no viene del erario, viene de mí. Yo me lo gané. Es mío. Así que quede claro. Pero vamos a escuchar este fragmento donde ellas mismas se contradicen. Imagínate, ¿tú crees que una persona que trae 200 pesos en la bolsa puede con 3 campañas presidenciales? De hecho, esa era mi siguiente pregunta. ¿López Obrador hubiera podido ser candidato del PRD, crear Morena y llegar a la presidencia después sin esta vasta y sistemática red de aportaciones de dinero en efectivo? Jamás. Jamás, Denise. Jamás, porque una campaña no se hace sin dinero, Denise. Era mucho el dinero. O sea, yo no te puedo decir cuánto juntaron o cuánto recaudaron, porque yo no tuve acceso ni tampoco conté el dinero. Pero simplemente, pues, la respuesta está en que pudieron hacer 3 campañas, ¿no? Teniendo 200 pesos el señor en la bolsa. Ya. O sea, ¿cuál crees que va a ser la reacción del gobierno frente a este testimonio, Elena? Pues de enojo. Yo me imagino que de enojo. Ya lo hicieron. Hace unos días, cuando el presidente comentó esto de la portada, porque Amazon la lanzó, pues él dijo que era un libro sentimental, casi de lágrimas y risas. Sí. ¿No? Entonces, pues así funciona. Yo en este momento seré irresponsable comentarte si se está haciendo este movimiento como se hizo en aquel momento, porque pues yo ya no estoy ahí y no tengo los elementos para afirmarlo, Denise. Pero pues te vuelvo a repetir, a ver, no hay rendición de cuentas, Denise. Entonces, afirmas que quienes se volvieron recaudadores y distribuidores del dinero para López Obrador también se sirvieron con la cuchara grande, ¿verdad? Denise, ahí, como tú bien dices en el libro, ahí viene toda la historia de esto. Pero yo creo que en este caso, fíjate que el sustento de la familia del presidente, se puede decir que fue menor a lo que se gastó en formar su movimiento. Para él era una obsesión ser presidente. Porque de hecho él seguía viviendo de manera bastante modesta.
Bueno, pues eso dice él, ¿verdad? Ya ahorita a estas alturas Ya no sé. ya no sé qué creer, ¿no? Porque sí, yo creo que en ese momento, mira, te puedo asegurar que Bueno, está inventando de que sí, que no, pero Sí, queda claro creencias. que el presidente vivía de forma modesta. Lo dicen ellos claramente ahí, que el dinero iba para el movimiento y los recursos pues se juntaban con la gente que quiere aportar, y las 3 campañas no se hicieron con 200 pesos. Cuando los inicios del partido y el movimiento se tenía que cooperar como cualquier partido naciente. Creo que cualquiera que empieza, Víctor, tiene que pedir la cooperacha para poder operar. Y el que anda operando, Víctor, pues come, viste, calza, tiene familia y tiene que devengar un sueldo. Yo no veo el ilícito en el cual estas arpías están. Por supuesto, y como tú lo dijiste, el INE siempre estuvo muy atento. Esta faramaya que están haciendo, que está haciendo esta Brujilda con Elena, pues es a modo. Es a modo. Están buscando la manera de sacarle algo que realmente afecte a Andrés Manuel López Obrador, pero mientras más avanza la entrevista, la famosa entrevista, nos damos cuenta de que ella cree, casi está segura, no lo contó, no lo vio, en realidad no supo, pero, o sea, no hay nada, no hay sustento, no hay verdad, Carlos Nefta. Así es, algo que a mí me sorprende demasiado es que no simplemente simpatizantes de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, sino escritores e incluso hasta quienes sí están en el debate, quienes sí escriben, quienes sí analizan, quienes sí tienen un punto de vista distinto todavía, y me puedo considerar pues distinto a nosotros, incluso mismo, están cuestionando de dónde está sustrayendo estas fuentes, quiénes son, y las denuncias siguen en redes sociales sobre el cómo pidió a la gente, pedía de los donativos para que este libro fuera posible. Qué raro, porque la oposición le interesa demasiado. Qué raro que si le hubiera llegado con suposiciones así a Claudia X González y a Loret de Mola, que les encanta demasiado el circo, maroma y teatro, pues le hubieran comprado la idea y lo hubieran apostado. Pero ¿por qué no apostaron a este libro? Porque no tenía ni siquiera pies ni cabeza, porque no sabía ni siquiera desde dónde venían los supuestos y los dimes y diretes. A mí me sorprende que Anabel Hernández se prestara a estas bajezas y más a ser entrevistada por muchos medios de comunicación que, como lo mencioné hace unos momentos, no conoce su libro. Lo mismo lo dijo una persona que dice, pues la historia de eso que viene en el libro, o sea, la historia de eso que viene en el libro, ¿qué es eso? Cuéntame qué es, porque si conoces tu libro y sabes cómo... Si escuchamos a Anabel Hernández, a pesar de que ahorita es un tema delicado hablar de Anabel Hernández, si la escuchamos, tiene noción y cabeza de lo que escribió, lo defiende con fundamentos reales, pero simplemente hablar por fuerita como si no fuéramos a comprar su libro simplemente nada más por verlo. El mismísimo, a mí me sorprende que ella misma ni siquiera lo fundamente, y más se tenga que prestar a que vengan estos opositores de la Cuarta Transformación a lavarnos el cerebro o a decirnos que sí son ciertos. Incluso Héctor de Mauleón, de verdad, qué bajeza, ya les comparto rápidamente, o tienen el tuit ahí. No, adelante. Héctor de Mauleón, pues publica esto, lo de César, el hermano. Ya circula masivamente en WhatsApp el rey del cash. Alguien le tomó fotos a cada una de las páginas y las echó a rodar. Hasta este momento me ha llegado por 3 vías. Ya es un fenómeno editorial. Yo les pregunto a ustedes, ¿fenómeno editorial, Héctor de Mauleón? Héctor, ¿qué no acabas de pasar una vergüenza y pena ajena por muchos de tus compañeros al suponer que tenías la verdad sobre un escándalo de nuestro presidente, y ahora otra vez otro escándalo por WhatsApp? Le tomaron fotos y le enviaron.
No, pues adelante, qué padre, sigue compartiendo la mentira, porque así de importante es el libro, así de peso tiene el libro, porque ¿qué no se supone que la señorita lo que quiere es dinero por el libro? ¿Qué no quiere regalías? ¿O por qué lo soltaron en las redes sociales? Entonces, ¿para qué sacan el libro? Sáquenlo en PDF y suéltenlo por todas las redes sociales para que sea gratuito para la gente. Pero no, tenían que hacer la promoción como si fuera un libro de verdad. El libro de nuestro presidente se encuentra en cualquier librería, y esto se lo digo hasta incluso a la mismísima Kenia López Rabadán, la mismísima quien ya presumía tener el libro. Híjole, se me perdió por aquí. Y bueno, no sé si van a pasar esta entrevista donde también le preguntan, ¿usted tiene los datos reales, sí o no? ¿Sí o no? Dale, no, dale, pues dale. no, me contaron, me dijeron. ¿Le damos? Dale. Dale. No se escucha. Ay, bebé. Permítanme, hay una disculpa ahí para aquellos que ya nos están esperando para escucharlo. Ahí está. Vamos a darle. Presidente, incluso algunos críticos. Elena, no es una pregunta sino una afirmación. Las redes sociales, los simpatizantes del presidente, incluso algunos críticos más equilibrados se te han ido encima, se te han ido a la yugular tras lo poco que se conoce de este libro. En los próximos días, desde luego, irán saliendo más detalles. Y una de las cosas que yo he notado que te preguntan, con la que buscan atacarte, es preguntándote, ¿y a todo esto te consta? ¿Tú lo viste? ¿Tú lo viviste? ¿O son solamente publicaciones con base en lo que oías de César Yáñez, en ese entonces tu pareja sentimental? No, Oscar, claro que es un testimonio personal, claro que lo vi. Yo iba a la casa de campaña, en ocasiones iba a buscar a César cuando quedábamos de comer, sobre todo era el lunes que era obligatorio, y era un hervidero de funcionarios de todos los niveles que se acumulaban en la casa de campaña, algo que me pareció extraño, y ver tanto funcionario ahí, pues me despertó mi interés. Yo soy periodista, Oscar, entonces... Elena, a mí me preocupa porque comenta que es periodista, pero una periodista defendería con puño y garras este libro. A mí me sorprende que la señorita dice, pues bueno, es que yo iba ahí, yo iba a la casa y los veía ahí, pero ¿qué era lo que veías? Porque usa palabras tan simples, tan comunes como corrupción, como dinero, como pláticas, pero no especifica cuáles son esas pláticas. Quiere decir que todo está dramatizado, que todo está elevado a la mentira, elevado a un gran teatro, o qué decir, pues sí, teatro, como son las cosas, un teatro dramático donde entretener a la gente es lo de hoy. Entretener, porque ella misma lo dijo, hoy está de moda hablar mal del presidente. No, y también está de moda hablar bien. Digo, a pesar de que en las redes sociales los jóvenes se encuentran desinteresados en los proyectos de nuestro presidente y solamente pues critican, como es normal, pues es la juventud, son rebeldes, quieren ver otras cosas, ellos quieren ver, como dice nuestro presidente, lujo barato, porque en los medios de comunicación y en las redes sociales es lo único de lo que hablan. Los quieren meter en la cabeza que aspiren a eso en lugar de aspirar a tener mejor educación, a tener un mejor futuro de ellos mismos. Incluso hasta lo decía un gran escritor por ahí, es una juventud que exige demasiado respeto, pero de verdad se hace demasiado daño en todo lo que consumen, y hablo no nada más consumir, pues no sé, fiestas y esas cosas, sino todo lo que consumen visualmente, todos los videos, todas las canciones que de lo que hablan es de pura pues denigración, por así decirlo, a la persona, al daño moral por completo y la falta de respeto hasta entre ellos mismos. Por lo tanto, esta señorita, pues ahí la veo como si fuera un joven intentando defender algo indefendible. Es indefendible su libro, qué vergüenza y qué triste escucharla. ¿Tienen algún comentario? Con todo esto, yo entendería por qué César Yáñez tuvo que tomar esa determinación. Yo no veo honestidad, yo no veo
valores morales que pudieran rescatar a esta persona. Parece ser que la necesidad la llevó, la obligó a tomar esa determinación de hacer ese libro, porque además traiciona la confianza de quienes en su momento confiaron en ella, aquellos con los cuales fue compañera de trabajo, a los cuales de alguna manera les hizo saber que había cierta lealtad. Hoy, que ya no está con César Yáñez, saca toda la pus, todo el odio, todo el resentimiento, todo el despecho para tratar de manera, repito, directa o indirecta, hacerle daño a su ex. Y ¿por qué no? Si deja dinero, llevarse también al presidente entre las patas. Pero lo que iba a ser una bomba, como el hackeo aquel que supimos, no pasa a ser más que un pequeño petardo de humo que no se puede sostener, Carlos Nefta. Que quede claro algo, la operación Zafiro allá en Chihuahua, en la cual está César Duarte ahorita en el fresco bote, es una de tantas causas por las cuales ilícitos se cometió aquel sinvergüenza, donde Enrique Peña Nieto mandó dinero para la Secretaría de Educación Pública de ese estado del norte. Luego ese dinero, que fueron cerca de 200 millones de pesos, fue desviado a las campañas electorales de varios estados. Ese es un verdadero ilícito y grande, por lo cual estuvo en la cárcel un oriundo del estado de Coahuila, de apellido Gutiérrez, Víctor, ¿o cuál era? Sí, Gutiérrez, le decían la Coneja. La Coneja, operador político del estado de Coahuila, que fue a operar a Chihuahua para poder diseminar ese dinero sobre las campañas electorales que se venían. Y esa era una práctica común. La operación Zafiro la comenta muy bien y la tiene ahora sí en sus investigaciones Santiago Nieto. Y así venían las operaciones de Moreno Valle cuando vivía, así vinieron las operaciones de Cabeza de Vaca en este momento, el cual utilizaban dinero del erario público para desviar los recursos y de esa manera darle a las campañas electorales de sus filiales hermanos como los federalistas, Víctor. Pero esto se hizo posible, Carlos, gracias a que desde la presidencia había un contubernio en todo esto. Pretendían de alguna manera mantener en el poder al partido que venía siendo ya muy evidente que había caído en desgracia, había caído en corrupción, había caído en lo peor, no más podrido que una sociedad política puede caer. Es correcto. Pero, pues si desde arriba estaba así, ¿qué podían o qué no podían hacer los gobernadores con los dineros que les llegaba del gobierno federal? Bueno, y ese es para cerrar la pinza de la idea, Vittorio Nefta y gente que nos está viendo aquí. Un saludo para Hipólito, gracias por tu aportación, canijo. A Ara Leal y a Abseriano que están aquí cuidando el chat también. Un abrazote. Para cerrar la pinza, dice Santiago Nieto, utilizaban y siguen utilizando empresas fantasmas, empresas fachada que no existen para desviar los recursos como la estafa maestra. Muchos son para las campañas electorales, otros son para embolsárselos. En el movimiento del PRD en aquella ocasión, que no solo eran Andrés Manuel López Obrador, estaban los Chuchos, los Amalios, estaban los Bejarano, estaban los obradoristas, había muchas tribus, los cuales se querían posicionar en el poder en un futuro, mostrando a un presidente, y en ese momento era Andrés Manuel. No era Andrés Manuel en sí, era todo el movimiento. Claro. Y el dinero era lícito porque la gente cooperaba para el movimiento. No eran empresas fachadas, no desviaban recursos, no hacían faramayas como le hacen el día de hoy. No hay dinero del crimen organizado, señora Elena Chávez, porque creo que usted no haría un libro, sino una biblioteca, si habláramos del PRI, si habláramos del PAN, que es cosa muy distinta. Cierro con esto. Si tienen otra información, ahí me la avientan. Pero cierro con esto. Quieren hacer ver lo lícito, o sea, lo que no es ilícito, lo lícito, lo quieren ver como un ilícito, con una mentira constante que la quieren hacer verdad. Ese es el libro en sí. Pero fíjate cómo
No, Perdón, dale. Adelante. Dale. Yo cierro con un videito. ¿Cómo pretende o cómo la están utilizando como una herramienta contra Andrés Manuel? ¿Cómo utilizaron aquella dentista que sacó aquel libro también que fue apoyado por la oposición y que también se creía que iba a ser una bomba en contra del presidente y del sector salud y en contra del subsecretario de salud, López-Gatell? Y bueno, no fue más que pura faramaya, no es más que puro circo el que vienen a hacer. Desgraciadamente se hunden en el fango y quedan todos como payasos, Carlos. Todo quedó en un tirititito. Échale, Nef, ¿qué tenemos por ahí? Bueno, a mí me gustaría primero compartirles un poco de lo que ya decía el día de ayer Julio Astillero al respecto sobre el libro, sobre la supuesta polémica y el bestseller. Lo que hoy ha presentado Elena Chávez en una entrevista, la primera con Carmen Aristegui, pues debo decirle que no aporta ninguna prueba, al menos en esta entrevista. Todo lo ha fundado a su palabra. Todos son testimonios personales a partir de la relación de pareja que tuvo con César Yáñez, quien fue efectivamente uno de los principales acompañantes durante mucho tiempo de la carrera política de Andrés Manuel López Obrador, sobre todo en los tiempos en los que cruzaron el desierto, digamos. A partir de todo esto, de esa relación personal, de esa relación sentimental, de la vida conjunta de la señora Elena Chávez, pues ella dice que fue tomando apuntes y que fue haciendo en papelitos, fue haciendo cosas solamente a su testimonio. No hay ninguna prueba que haya dicho hoy la señora Elena Chávez. Cuando la periodista Aristegui le pregunta y le dice, oye, bueno, pero ¿qué pruebas tienes o cómo se puede confirmar esto? Bla, bla, bla. Podrían decir que es solo un golpeteo político. Ella pronunció una frase que me parece muy desconcertante, por decirlo en términos suaves. Dijo, pues son ellos los que tienen que probar que no es cierto lo que yo estoy diciendo. Es decir, es una trastocación absoluta de los principios jurídicos y periodísticos, pues, porque resulta que una periodista que acusa a unos políticos de enriquecerse o hacer actos de corrupción sin pruebas, esos políticos, pues es de suponerse que si se escribe un libro y se va a denunciar y se va a señalar, pues va a ser con pruebas, porque de otra manera, pues ¿de qué sirve el simple dicho personal? Aquí lo que dice Julio Astillero tiene mucho peso y tiene demasiado peso porque ¿quién mejor que Julio Astillero, que reconoce a un periodista desde que lo lee, sabe que este libro es una fabricación para intentos de golpeteo? Vendrá de Claudia X González, vendrá de Gustavo de Hoyos, porque Héctor de Mauleón, pues ya lo está promocionando, y entre otros personajes como Pedro Ferriz de Con y otros que no hay que hablar.